Estuvo en México el director de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, para conocer los avances en la implementación de la reforma laboral en 2017. Platiqué con él sobre este tema y también los desafíos impuestos por la guerra en Ucrania y los riesgos de una recesión económica. ¿Y qué balance hace sobre el resultado entonces de la reforma laboral de 2017 en México? ¿Y cuáles son los retos a resolver? Mira, yo creo que hay muchos aciertos. Yo creo que esta reforma laboral, que es sumamente ambiciosa y difícil, no hay que negarlo, está dando resultados. He podido visitar hoy algunas de las instituciones de la reforma y los procesos de registro de sindicatos, de conciliación, está dando resultados importantes y eso está teniendo un impacto importante sobre las condiciones de los trabajadores y todavía más importante el respeto de los derechos de los trabajadores. Y también veo un buen ambiente aquí, es decir, que no solamente el gobierno, que veo muy enérgica en este sentido, pero también el mundo empresarial, el mundo sindical, están contribuyendo a que esta reforma dé los resultados necesarios. Quedan muchos desafíos, Gaby, eso es inevitable, ¿no? Tenemos evidentemente una reforma que es un work in progress, hay mucho que hacer todavía, pero también vivimos todos en un entorno, un contexto mundial sumamente complejo en este momento, que está teniendo consecuencias no solamente por los mercados de trabajo en México, en América Latina, sino en todo el mundo también. Y eso evidentemente presenta nuevos desafíos y grandes desafíos. Y estamos hablando en un contexto de recuperación aún del COVID-19, casos que están aumentando, la guerra en Ucrania y cuando ya empezamos también a hablar del riesgo de una recesión y el riesgo que se pierdan empleos. ¿Cuál es su opinión? Para simplificar un poco, México y el mundo está entre dos crisis. Todavía no hemos salido de todo de la crisis del COVID. El mundo del trabajo está viviendo todavía las consecuencias de esta crisis de COVID, que ha sido 4 veces más importante en términos de empleo perdido y salarios perdidos que la crisis financiera de 2008-2009. La recuperación de esta crisis todavía no está completa, está muy desigual. Entre tanto, estamos entrando en otra situación, la guerra de Ucrania y otros efectos también, ha generado 3 crisis nuevas, una crisis energética, una crisis financiera y una crisis alimentaria. Y el mundo del trabajo está bajo los efectos de estos choques y estamos viviendo también un repunte de la inflación en el mundo. En Europa, yo acabo de llegar de Europa, estamos viviendo tasas de inflación de 8 a 10%, aquí en México también estamos a 8% y inevitablemente eso está teniendo consecuencias por las condiciones de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores. Así que tenemos una crisis del poder adquisitivo en este momento. Cada país tiene que buscar los mecanismos de responder a esta situación. Y donde hay sacrificios que tendrán que consentirse, a mí me parece evidente que es necesario que estos sacrificios sean compartidos de una forma justa. Yo creo que la gente será más dispuesta a aceptar un esfuerzo difícil si entienden que es un esfuerzo consentido por todos y la mejor forma de conseguir este resultado es a través de procesos de diálogo y concertación. Estando aquí en México, yo escucho una secretaria de Trabajo que insiste mucho sobre la necesidad de diálogo para encontrar soluciones. Y veo también un movimiento sindical, un mundo empresarial que comparte esta postura.
Guy Ryder, también estamos hablando de una región en donde se está perdiendo lo avanzado para reducir la desigualdad, está aumentando la pobreza y también la informalidad. ¿Cómo podemos atacar o atender estos desafíos? La pregunta es sumamente importante. En las Américas, la tasa de informalidad está más o menos a 50% y subiendo. Uno de los efectos del COVID, de la pandemia, ha sido de incrementar las tasas de informalidad. Y todos tenemos que comprender que la informalidad es un problema para las Américas y por el mundo del trabajo. Y tenemos que buscar políticas, estrategias para formalizar, para que el sector informal pase a la economía formal. Y yo entiendo en mi organización, estando aquí en América Latina, muchos gobiernos que reconocen, asumen este desafío, pero todavía nos faltan los mecanismos, las políticas concretas para dar ese efecto. Y yo creo que eso es uno de los desafíos estructurales de las Américas que no podemos posponer más. Hay otros. Hay el desafío de la formación, de la educación. Yo veo grandes diferencias entre el acceso a la educación en los países de América Latina. Es absolutamente necesario abrir el acceso a la educación de calidad a todos los sectores de la economía. Ninguna economía puede tener un futuro exitoso si no capacitan a sus trabajadores para participar en un futuro que será cada vez más dependiente del conocimiento que tienen los trabajadores. Y todo eso también se refleja en una situación que considero crítica en las Américas, que es la situación de desigualdad que continúa en este continente. Yo creo que hemos llegado a niveles donde la desigualdad representa un riesgo importante por la estabilidad social de nuestros países.